Hola a todos, hoy vamos a hablar de un mito o una creencia que hay en el mercado acerca de la placa de yeso G-Plaque. Se cree y se dice que solamente hay una placa estándar para todo lo que es el sistema en seco o sistema drywall. Sin embargo, hoy queremos presentarles y mostrarles que hay un gran y amplio portafolio en G-Plaque donde podemos ofrecer unas placas técnicas especializadas buscando darle solución a cada uno de sus proyectos de acuerdo a la necesidad. Yo soy Carolina Valencia, jefe de producto de la línea G-Plaque, y hoy nos acompaña Carlos González, jefe de asistencia técnica del grupo Ethics. Bien, Caro, empecemos porque de verdad el tema es bien interesante. Es muy normal escuchar a los instaladores y constructores en general decir que solo existe una placa de yeso y buscamos siempre solucionar todas las aplicaciones con una placa. Como lo dijo Carolina, efectivamente hay un amplio portafolio de placas de yeso G-Plaque que les van a entregar a ustedes todas las oportunidades y necesidades para que ustedes resuelvan cada aplicación de la manera más correcta y adecuada. Empecemos, Caro, entonces con la más básica, la placa G-Plaque estándar. Cuéntanos las características que tiene esta placa. Bueno, esta placa estándar es una placa de yeso que está compuesta por un núcleo de yeso y recubierta con un papel de celulosa por lado y lado que le da la resistencia a la placa. Tenemos otra placa que se llama Ceiling Board. Es una placa estándar pero de 11 milímetros de espesor que se utiliza para cielos rasos específicamente. Es una placa de muy buena resistencia, digamos que no resiste mucho el pandeo, o sea, no se pandea fácilmente y sirve, digamos que específicamente para eso, para cielos rasos. Cuéntanos tú, Carlos, ¿para qué se utiliza esa placa? Bueno, algo bien especial es que efectivamente esta es la placa más básica y más estándar, que de hecho así la conocemos como placa estándar. Esta es la placa que ustedes usan en la instalación de sus cielos rasos, de sus paredes, en lugares en donde efectivamente no tengamos mayores requerimientos, ni de resistencia a la humedad, ni de resistencia al impacto. Es la más fácil de trabajar y es la más común y es la que van a encontrar ustedes, digamos, en mayor volumen en el mercado y en nuestros puntos de venta. Claro, pasemos a esta verdecita. Cuéntanos esta placa de qué se trata y por qué verde y para qué sirve esta placa. Bueno, Carlos, esta placa es nuestra placa RH. Tiene papel verde para diferenciar y hacer una relación al tema de humedad, resistente a la humedad. Lo que tiene esta placa es el núcleo de yeso, viene con un componente adicional que es la silicona, que no permite que el agua penetre y por porosidad suba el agua a la placa. Ahora cuéntanos tú, Carlos, ¿para qué se utiliza esa placa y dónde la podemos manejar? Bueno, esta es de las placas que también se ven mucho en el mercado y también debemos estar muy claros en dónde la vamos a usar, porque el hecho de que diga que es resistente a la humedad no quiere decir que yo la voy a poner o la voy a instalar en un lugar donde me llegue muchísima agua. La placa, siendo resistente a la humedad, tiene en su núcleo, como lo dijo Carolina, más productos siliconados que la hacen efectivamente resistente a la humedad y hace que el agua no ascienda por capilaridad. Esta placa la vamos a usar ¿dónde? En zonas de baño o zonas húmedas en donde tenga a través de los muros tubería de agua potable y también en lugares en donde yo vaya a enchapar simplemente sobre ella. No la debemos instalar donde yo tenga agua directa, digamos de la ducha o en espacios donde tenga una condensación demasiado alta. Entonces ya sabemos, solamente donde pase tubería y en lugares donde vaya a enchapar pero que no tenga el agua directamente sobre el producto. Esa es. Esta placa además es importante saber que vienen en varios espesores. Esta placa la podemos encontrar en el mercado de referencia de media pulgada, que equivale a 12.7 milímetros, o en 5 octavos, que equivale a 15.9 milímetros. Entonces, para eso es la placa RH y se reconoce por el papel verde. Vamos a pasar a esta de color violeta. Caro, cuéntanos esta de color violeta, ¿qué tiene de especial? ¿Qué característica tiene? Y yo después les contaré. Listo, Carlos, gracias. Esta es una placa extra dura. Esta placa extra dura lo que tiene es que es una placa de mayor densidad
tiene un mayor gramaje de papel y tiene mayor cantidad de fibras en su interior. Eso hace que sea una placa resistente al impacto. Carlos, cuéntanos para qué sirve y dónde se debe utilizar esa placa. Yo creo que el nombre de la placa de una vez los lleva a ustedes a buscarle su aplicación. Cuando yo digo extradura, yo creo que ustedes ya en sus mentes están pensando en ¿qué? En un producto fuerte, resistente, y efectivamente es para eso. Esta la vamos a usar en aquellos lugares en donde yo tenga una exigencia de resistencia al impacto mayor que en otros lugares. Ejemplo, pasillos, lugares en donde jardines digamos, jardines, escuelas, colegios, en donde yo requiera una resistencia al impacto mayor. Entonces, esta placa va especialmente para ese lugar. ¿Algo más? Hay que decir algo también, Carlos, que esto es una placa que nosotros denominamos también como una placa multipropósito. ¿Por qué? Porque es una placa que además de ser resistente al impacto, tiene también resistencia al fuego y nos ayuda con el tema acústico por la alta densidad que tiene. Entonces tiene varios propósitos que nos ayudan a resolver en una sola placa varias necesidades que podemos tener en un proyecto. También tenemos una placa extra dura RH, Carlos, que si quieres tú hablas un poco de ella. Una particularidad de esta placa es que permite hacer muros compuestos o de doble placa. Generalmente pensamos que los muros solamente se hacen de una sola placa. No, yo puedo tener un muro y puedo poner una capa, otra capa, de acuerdo a la necesidad de impacto que tenga. Entonces la placa RH, la placa extradura RH, es una placa desarrollada efectivamente para aquellos lugares donde yo tengo que combinar resistencia al impacto y a la vez resistencia a la humedad. Es una placa de muchísima utilización y como les decía, podemos mezclar, podemos combinar inclusive placas para lograr los espesores y las necesidades que yo requiera en cuanto a temas acústicos y de impacto. Bueno, pasemos ahora a esta de color rosado, si lo podemos decir así. Claro, cuéntanos esta de color rosadito, ¿para qué es y para qué la podemos usar? Bueno, esta placa es una placa RF o resistente al fuego. Lo que tiene esta placa en sus aditivos es fibra de vidrio. No deja que el fuego pase de un lado al otro tan fácilmente, o sea, retarda la acción del fuego. Esta placa hace parte de un sistema de resistencia al fuego. Carlos, si quieres nos cuentas para qué se utiliza. Bueno, esta placa, perdón, me muevo para acá. Esta placa tiene la particularidad que tiene efectivamente dentro de su núcleo fibras de vidrio que hace que sea más resistente al fuego. Esto no quiere decir que ya con eso esté cumpliendo todas las necesidades de fuego. Efectivamente es para eso, pero recordemos que en fuego se evalúan son sistemas. Y cuando hablamos de sistemas es que yo estoy considerando una placa, una estructura, un aislamiento y muy posiblemente otra placa. Entonces es especial esta placa para tener tipologías de fuego que me permitan a mí cumplir 60, 90, 120 minutos de acuerdo con la necesidad. Es la placa ideal que se utiliza para aquellas necesidades de cumplimiento de normativa donde nos exigen efectivamente este tipo de minutos. Pero recordemos, la placa por sí sola no es el retardante al fuego que esperamos. Siempre debemos considerarla como un sistema. Sí, es muy interesante que quede claro eso. Carlos, acá te hago una pregunta. Entonces, la placa RF, por ejemplo, en un edificio, ¿dónde debería ponerse? Bueno, esta es una pregunta bien interesante y tiene mucho de trasfondo. A ver, en nuestro medio, en el caso Colombia, pues está la normativa colombiana en cuanto a fuego, que está en el título J y en el título K de nuestra norma sismo resistente, y nos dicen cuáles son las resistencias al fuego requeridas dependiendo los espacios. Ejemplo, esta es una placa que podría funcionar perfectamente en un pasillo de evacuación, en un lugar en donde yo requiera que el fuego no me pase al otro lado y que me detenga 60 o 120 minutos. Pasillos de evacuación, hay muchas aplicaciones y todo dependerá de lo que nos diga la normativa colombiana. Pero lo importante de esto es aclarar que siempre debe ir como un sistema. La placa sola como tal no nos va a funcionar y tenemos que considerarlo así. Esta que tiene estos roticos, cuéntanos esa placa qué es. Bueno, esta es nuestra placa Exound, es una placa fonoabsorbente, una placa que tiene perforaciones y un velo acústico por detrás. Lo que tiene es una placa que absorbe el sonido. Ya Carlos nos va a contar qué beneficios tiene esta placa y dónde se utiliza. Bueno, esto es una placa que nosotros la llamamos una placa fonoabsorbente.
Es una placa que tiene la particularidad que nos minimiza el efecto eco o reverberancia dentro de los espacios. Entonces es ideal para aquellos lugares en donde necesitamos que el sonido o lo que se genere ahí en cuanto a voces o comunicación sea más nítido, se utiliza este tipo de placa. Entonces es ideal para auditorios, para salas de cine, para centros de trabajo en donde efectivamente se requiera que no haya esa reverberancia o eco. Estas placas vienen en varias presentaciones. Carolina, cuéntanos, esta es una de ellas, por ejemplo, esta es la cuadrada, pero cuéntanos que hay otras referencias. Sí, en esas placas tenemos una cantidad de diseños. La placa no solamente nos da un tema acústico, nos resuelve una necesidad acústica, sino también de diseño. Es una placa que tiene perforaciones redondas o perforaciones cuadradas, de diferentes formas y formatos, que nos ayuda a darle unos ambientes mucho más modernos y confortables a los espacios. Esta placa sirve tanto para muros como para cielos rasos y nos resuelve ese tema acústico. Bueno, y en temas de instalación tampoco es un tema complejo, o sea, se instala tal cual con la misma estructura tradicional que tenemos de perfiles y parales, y aquí lo que hay que buscar es que efectivamente pues los tornillos vamos a buscar que se ubiquen en los espacios entre los orificios para no irlas a deteriorar. Y los tratamientos de juntas pues dependerá el tipo de placa. Esta, por ejemplo, es una placa que para no perder la secuencia de los orificios lo que hacemos es que se hace un tratamiento de junta con un producto en polvo que hace una unión perfecta, se minimiza el efecto y vamos a poder tener una superficie continua de un excelente acabado. Exacto, es que tenemos placas, en la placa Xsound tenemos placas y contamos con placas con borde rebajado o con borde cuadrado. Los de borde cuadrados es que la perforación va hasta el borde de la placa. Los de borde rebajado tienen una franja que divide las perforaciones. Entonces depende del diseño, cómo se trabaja la junta. El otro punto, digamos que la instalación es pues muy parecida a la placa estándar, sin embargo se recomienda que se pinte con rodillo para que las perforaciones no vayan a tener ningún inconveniente. Bueno, no, yo creo que hemos terminado. Por ahora este es nuestro portafolio. Esperamos que con esto puedan llegar a cumplir sus necesidades y sus aplicaciones.